Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto que ya estén listos, que estén conectados para la transmisión de esta noche. Sean todos bienvenidos, amigos y familia de Fraternidad Ágape, Ciudad de México. Y bueno, hoy, esta semana, nos toca, dentro de la lectura de Semilla, el poder nosotros hoy memorizar esta semana, ¿no? La enseñanza es el Salmo 51, versículo 10, en el cual vemos aquí al profeta, al rey David, diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y bueno, el contexto en el cual este Salmo 51 es escrito por David, vemos aquí, es la oración de un pecador arrepentido. David es con toda la probabilidad uno de los personajes bíblicos más conocidos por todos y cada uno de nosotros. Seguramente has escuchado en algún momento de tu vida la historia del joven David cuando pelea contra Goliat, el gigante, ¿no? También la vida de David fue una vida que fue de mucha acción, pero sobre todo una vida dedicada al servicio a Dios. David era el hijo menor en su familia, era el pastor de ovejas, era un músico, y a pesar de lo normal de su existencia, Dios lo escogió para poder usar su vida en una labor especial, el ser el segundo rey del pueblo de Israel. Sus hermanos eran grandes y fuertes, casi la gran mayoría de ellos eran guerreros, pero Dios escogió a David porque tenía un corazón bueno delante de él, como lo describe 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. A David también se le atribuyen de los 150 salmos que encontramos en el libro de los Salmos, 73 de ellos. Los salmos eran composiciones poéticas que expresaban los sentires y momentos que vivía el rey David o sus autores, las alegrías o los momentos de dificultad. Por ejemplo, en el caso del Salmo 51, como les decía al principio, expresa de una forma muy clara la profunda tristeza que sintió David al ser confrontado con su pecado. ¿Por qué? Porque ese pecado desencadenó pues muchas cosas, ¿no? Trajo fuertes consecuencias y sobre todo marcó la familia del rey David para siempre. En 2 Samuel capítulo 11 y capítulo 12 leemos que una tarde el rey David se levantó, se levantó por la mañana, y subió al terrado del palacio donde vivía, y desde el punto donde él estaba, el palacio, pues tenía la panorámica de todas las casas alrededor. Y dice la escritura que él vio a una mujer bañándose, la cual era Betsabé. Era una mujer muy guapa, y David pidió información sobre ella, y le contaron todo acerca de su familia, y también le dijeron que era una mujer casada. Le dijeron que era la esposa de uno de sus soldados, de Urías, que estaba en la batalla peleando por el reino, peleando para poder levantar y darle esa victoria no solamente al rey David, sino al pueblo de Israel. Junto con todos los hombres del pueblo estaba al frente de batalla. Dice entonces la palabra que David le mandó traer al palacio, porque David no paró solamente en pedirle información de esa mujer, sino que dice que un día la invitó a palacio y empezó a tratarla, hasta que un día, bueno, pues pasaron las situaciones ahí entre ellos, y la mujer quedó embarazada. Y al darse cuenta del problema que tenía enfrente, David comenzó a elaborar un plan, y entonces dice que mandó a traer a Urías para que regresara a casa por unos días, y para que pudiera tener un tiempo con su mujer. Pero Urías era un guerrero, era un hombre que estaba comprometido con su reino, que estaba comprometido aún con el rey David y con sus compañeros soldados del regimiento en la batalla, ¿no? Y él sentía que no era correcto el que él pudiera venir y de gozar de ese privilegio de venir a su casa y de tener un tiempo con su esposa, y él sentía que no era correcto. Así que dice la palabra que por más que la mujer Betsabé le insistió y trató de alguna manera de que él pudiera darse ese tiempo para estar con ella, dice que Urías se rehusó, y entonces pues el plan que trazó David junto con Betsabé no funcionó. Entonces dice la palabra que como no funcionó el plan, entonces
David envió una carta a Joab, el encargado del ejército, y le ordenó que pusiera a Urías al frente de batalla, pues era el lugar mucho más peligroso. Entonces dice la escritura que le dio instrucciones de abandonarlo cuando estuviera en la batalla, para que entonces muriera por medio de los ataques de sus enemigos. En otras palabras, David tramó el asesinato de Urías. Luego de la muerte de Urías, David se casó con Betsabé, pero dice la palabra algo bien importante. Esto no le agradó a Dios. Cuando Betsabé se enteró que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto mandó David que la llevaran al palacio, y dice la palabra que la tomó como esposa. Y con el tiempo ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho delante del Señor, dice la palabra en 2 Samuel capítulo 11, versículo 26 al 27, no fue del agrado de Dios. Y entonces vemos cómo Dios entonces le da la oportunidad, como la da a cada uno de nosotros cuando le fallamos a Dios, cuando caemos en una infracción delante de la presencia del Padre, cuando cometemos pecado. Él siempre va a darnos la oportunidad de que nosotros, por nosotros mismos, podamos escuchar la voz de nuestro interior, escuchar la voz de nuestro corazón, y podamos de alguna manera darnos el tiempo para poder recapacitar y de poder tener un cambio y pedir perdón cuando hemos fallado mal a las personas a las que les hemos fallado, pero también a Dios. Dice que entonces con David no fue así. Dice que entonces Dios tuvo que enviar al profeta Natán para poder reprender a David. Ya había nacido el bebé y Dios había esperado a ver si David reaccionaba y recapacitaba y se arrepentía. Pero ¿sabes qué? Esto no sucedió. Natán fue y le narró la historia a David sobre dos hombres, un rico y un pobre. Y cómo el hombre rico le había arrebatado al pobre su posesión más preciada. De ahí dice la palabra que David se enojó mucho al oír la historia y declaró que el hombre rico debería morir. Entonces Natán le dijo, el profeta: tú eres ese hombre, así ha dicho el Señor de Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto no hubiera sido poco, yo te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces? Le hace una pregunta el Señor a través de Natán y le dice: ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa y lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues por cuanto tú me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Y ese fue el mensaje de Dios para David, en 2 Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 10. Y bueno, pues después vemos las consecuencias que eso trajo, ¿no? David dejó de recibir algunas de las bendiciones que podría haber recibido. Al pecar David, al igual que nosotros, perdemos la oportunidad que Dios pueda bendecirnos, ¿sí? Y eso nos lleva a alejarnos del plan y del propósito que Dios tiene para nosotros. También vemos que la familia de David estaría en guerra y en desunión, y así fue. Varios de sus hijos se vieron envueltos en momentos muy complicados y en situaciones difíciles. Había pleitos entre ellos, había celos, había envidias, había deseos de poder, y aún dentro de eso pasó un incesto. Y dice la palabra que murieron de forma violenta. Todo esto se pudo haber evitado. Sin embargo, el pecado de David abrió la puerta a muchas calamidades dentro de su familia. Y eso es algo que a veces nosotros como seres humanos pensamos, que cuando le fallamos a Dios o cometemos un pecado, pensamos que las consecuencias no nos van a alcanzar, número uno. Y en segundo, pensamos que son nuestros problemas y que no van a afectar a nadie alrededor. Pero en este caso nos damos cuenta que no. David le falló al Señor, pero también vemos cómo eso alcanzó a su familia. Por eso es que vemos aquí en el Salmo 51, versículo 10, que dice, vemos a un David que está afligido,
a un David que está necesitado de esa presencia de Dios en su vida, y la ve como poco a poco comienza a alejarse y comienza a sentirse solo. Que le dice a Dios: Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David sintió que no era suficiente, que Dios simplemente le limpiara su corazón, sino él rogaba y le decía: te ruego, crear en mí. O sea, le estaba diciendo: Dios, necesito un corazón nuevo, un corazón que venga, algo nuevo que hagas tú, que venga de parte de tu mano, un corazón limpio. Y déjame decirte que esto fue un preámbulo. Con esto David anticipa una de las grandes promesas para todos aquellos que creemos creído el nuevo pacto a través de la obra de Cristo. Como lo dice el libro de Ezequiel en el capítulo 36, versículo 26, cuando dice la palabra: yo os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. La palabra aquí, cuando vemos en este Salmo 51, versículo 10, cuando David le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. En el hebreo la palabra es la palabra bará, la cual, esa misma palabra fue utilizada en Génesis capítulo 1 para poder crear los cielos y la tierra. Estrictamente utilizada, esta palabra describe la obra que Dios puede hacer de crear algo de la nada. Con la palabra crear, David le está pidiendo a Dios realmente un milagro. Es un término en el cual Dios solamente es el único que tenía esa capacidad de poderlo hacer. Por eso es que David le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Amén. Y le dice: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Junto con un nuevo y limpio corazón, David estaba consciente que necesitaba un espíritu recto dentro de su vida, dentro de ese corazón, para poder caminar en esa senda en la cual él quería andar delante del Señor. Y esto no es otra cosa más que la expresión de humildad, de poder reconocer que era solamente Dios el que podía hacerlo, que por más que él pudiera hacer cambios y pudiera pensar de manera diferente, no era suficiente. Era necesario la ayuda de Dios en su vida para que él pudiera crear las cosas de una manera total en su vida. Y le dice: y renueva un espíritu recto, un espíritu firme, un espíritu con convicción firme para con Dios, capaz de poder resistir a la tentación de las cosas a su alrededor y también a la tentación del enemigo. A un corazón que pueda permanecer firme en la fe para poder permanecer en ese constante camino al cual hemos sido llamados a caminar en santidad delante del Señor. Un espíritu recto es necesario en nuestras vidas para poder mantener un corazón constantemente limpio. Y por otra parte, la limpieza del corazón nos ayuda a poder liberarnos de todas esas, como dice la palabra, dice que el enemigo viene y nos bombardea en nuestra mente con pensamientos que nos trata, en el cual trata de alguna manera alimentar el deseo de rebelión, de ir en contra de lo que Dios dice. Y también de alguna manera trata de poder fortalecer nuestras debilidades para que esas debilidades nos lleven a tropezar y caer bajo la influencia del pecado. Pero por eso es que David le dice: Señor, es necesario que tú me des, que renueves un espíritu recto dentro de mí. Y le dice: Dios, no eches de mí, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y esta era otra manera de llevar mucho más allá el deseo de David, de su fe en Dios, a tal punto de que era necesario completamente ser purificado y restaurado de una manera completa en su vida para poder renovar esa relación con Dios, pues David no quería que Dios solamente le purificara y se mantuviera distante, sino que él quería que Dios pudiera caminar siempre a nuestro lado, a su lado, ¿no? Así es que le dice: no me eches de delante de ti, amén, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermano y amigo,
El corazón del hombre, dice la palabra que en el corazón están los sentimientos, está nuestra voluntad. Y bueno, está nuestra alma, nuestro hombre interior. Y una de las cosas que hace el pecado justamente es que contamina nuestro corazón, daña nuestra estructura, confunde nuestra identidad, cambia nuestra manera de ver la vida, cambia nuestra manera de sentir y cambia también la manera como manifestamos el amor hacia nosotros mismos, el amor hacia Dios, pero también el amor hacia los demás. El pecado en nuestra vida, el pecado en la vida del ser humano, deja marcas permanentes, deja traumas, rencores, celos, complejos. Y también una confusión entre lo bueno y lo malo ante los ojos de Dios. Mira, hermano y amigo, o sea, Jesús no solamente quiere cambiar nuestro corazón un poco. Jesús, cuando se revela a nosotros, no solamente quiere enseñarnos a amar un poco, no solamente quiere que aprendamos a perdonar una vez, sino dice la palabra que Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y Jesús le dice, hasta 70 veces 7. O sea, no solamente quieres que perdones un poco, sino que estés realmente dispuesto a perdonar las veces que sean necesarias. Que no solo te sacrifiques por tu hermano un poco, que no solamente lo llegues a conocer y anhelar a Dios un poco. Él quiere darte un corazón nuevo, Él quiere darte sentimientos nuevos, una manera diferente para que tú puedas alcanzar todas las cosas que te pongas delante como retos, con el cual tú puedas llegar a lugares que tú ni siquiera te has imaginado, ni que yo me he imaginado, pero que con la ayuda de Dios y con su fidelidad y su misericordia y su Santo Espíritu morando dentro de nosotros y su guía por medio del Espíritu Santo, Él nos pueda llevar, como dice la palabra, de gloria en gloria y de poder en poder. Así como dice también la palabra, dice que la vida del ser humano debe ser, la obra de Dios en nuestra vida, debe ser como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y ese es el propósito de Dios, que Cristo realmente pueda verse a través de nuestras vidas, a través de nuestra manera de hablar, a través de nuestra manera de pensar, a través de nuestra manera de manifestar el amor y de poder de alguna manera transmitirlo a los demás. Amén. Dios quiere transformar nuestro corazón de carne, nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón transformado. Amén. La persona que es orgullosa es una persona que tiene sentimientos duros. Pues ¿sabes por qué? Porque nunca ha experimentado la alegría, porque nunca ha experimentado lo que es el poder de Dios y el gozo que se siente cuando uno recibe y le abre su vida a Jesús. Es aquella persona que nunca ha sabido lo que es perder un día para poder ganar una eternidad. Es aquella persona que tiene tanto miedo de ser lastimado que nunca llega a saber lo que es realmente ser una persona amada. El Señor toma nuestras vidas. Y es así como le decimos a veces, Señor, toma tu palabra en este día y deja huellas permanentes en mi vida. Que le podamos decir, Señor, es solamente con tu poder, es solamente con tu gracia. Señor, transforma nuestro corazón y que le puedas decir a Dios, Señor, yo realmente quiero ser cambiado. Yo quiero realmente reflejar a Jesús a través de mi vida. Dame un corazón nuevo. Y era el anhelo de David en ese momento de su vida. El poder sentir nuevamente esa presencia de Dios, esa guía, ese acompañamiento. Él sabía que había pecado y que él merecía la consecuencia de ese pecado, ese alejamiento de parte de Dios, pero le ruega, le dice, Padre, por favor, crea de algo que ya no existe, crea en mí un corazón nuevo, un corazón limpio. ¿Sabes? Que el anhelo de nuestro corazón realmente es poder amar como Dios ama, el poder perdonar como nunca hemos perdonado, el poder sentir dolor por las situaciones que están pasando por nuestros hermanos, por nuestra nación. Mira, hermano, un corazón frío, un corazón de piedra, es así. Es un corazón frío que aleja
a las personas de sus vidas. Un corazón de carne, sin embargo, es un corazón tierno, que acerca a las personas, pero sobre todo que da testimonio acerca de la obra de Cristo en su vida. Un corazón de piedra dice, nunca te amaré y no me importa. Pero un corazón de carne dice, siempre te amaré, no importa cuánto tú me ames. Un corazón de piedra no puede ser tocado por Jesús, pues sería polvo en sus manos. Pero un corazón de carne, al ser tocado por Jesús, recibe ese confort y ese calor que lo derrite todo delante de la persona que tiene ese tiempo, esa capacidad de poder acercarse a Dios. Un corazón de carne dice, Señor, perdóname aún de los pecados que me son ocultos, lo dice el rey David, también lo decía, porque ni siquiera soy merecedor de ti. Amén. Así es que, hermano y amigo, aun cuando te ofendan, aun cuando te maltraten, aun cuando hablen mal de ti, aun cuando tú quieras a veces desquitarse, si el amor de Dios está en tu vida, tú siempre vas a buscar el bien. Vas a buscar siempre hacer lo recto y lo correcto, porque Dios ha puesto dentro de tu vida su corazón. Si te ofenden, tú no devuelves mal por mal, sino tú bendices. Si se burlan de ti, tú halagas a las personas. Si te juzgan, tú excusas sus faltas. Si te critican, tú puedes tener la capacidad de poder mirar en la vida de otros y olvidar lo malo que hay en sus vidas. ¿Sabes por qué se puede hacer eso? Porque Dios ha puesto su amor dentro de nosotros. Porque Dios, a través de Jesús, está haciendo un cambio y una transformación en nuestra vida. Así es que alégrate esta noche. Alégrate porque es solamente con un corazón nuevo que Dios puede depositar en él su Santo Espíritu. Y es el Espíritu el que nos hace poder caminar y poder levantarnos cada vez que nos caemos. Es el Espíritu Santo en nuestras vidas el que nos unge para que en su nombre podamos nosotros tener la capacidad de poder también hacer algo por los demás. De poder nosotros levantarnos, así como dice la palabra, porque el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a abrir las prisiones, a abrir y quebrantar los yugos, a romper las cadenas, a orar por los que están enfermos, a traer consolación al caído, a poder edificar a los escogidos, a bendecir a los humildes y aún a proclamar las buenas nuevas a todo aquel que quiera recibir en su vida el amor de Dios. Y eso solamente, ¿sabes quién lo hace? Dios a través de nosotros. Mira, hermano y amigo, la ciencia ha llegado a descubrir que para poder el ser humano ser feliz, necesita satisfacer ciertas necesidades indispensables en la vida. La psicología ha identificado estas necesidades y unas de ellas, por ejemplo, son las necesidades fisiológicas, como el alimento, el agua, la respiración, el descanso. Siguiendo con las necesidades de seguridad, de afiliación, de reconocimiento, para que de esta manera el hombre y la mujer puedan autorrealizarse. De igual forma, en el mundo espiritual hay necesidades importantes que el hombre necesita satisfacer. Y hoy quiero hablarte acerca de 3 de ellas. La primera es la misma que expresa aquí el rey David: la necesidad de ser limpios de nuestros pecados. Dice la palabra del Señor: y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. La primera necesidad en el ser humano espiritual es la de ser limpio de sus pecados. Mira, hermano y amigo, como seres humanos descendientes de Adán, somos pecadores por naturaleza, como la Escritura lo declara. La Biblia define al pecado como la infracción de la ley. Dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. De tal forma que cualquier violación de su ley eterna es considerada como pecado. En la Biblia también se utilizan otros términos para poder referirse al pecado. Por ejemplo, en el libro de Gálatas se refieren como las obras de la carne, las cuales son transgresiones y rebeliones que van en contra de los
principios de Dios y de lo que Dios ha establecido para el hombre. Aparece un listado de obras y las consecuencias de vivir en ellas. Y dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por tanto, si el hombre no es limpio de su pecado, su alma está condenada al infierno. De aquí que se desprende entonces la primera necesidad en la vida del ser humano. Y para ello es necesario el poder arrepentirnos de todos nuestros pecados y hacer a Jesús el Señor de nuestra vida. Y lo dice Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 al 10. Y dice que si nosotros confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, dice la palabra, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La segunda necesidad es la necesidad de un corazón nuevo. Y dice la palabra, y yo os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. La Biblia nos enseña que el lugar donde se generan todos nuestros sentimientos y nuestras intenciones, y que se traducen en acción, es el corazón. Así como lo dice la palabra, así como lo engañoso que es, dice la palabra en Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y entonces dice aquí el Señor, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es el corazón quien engaña al hombre para no obedecer a Dios a tal punto que la palabra de Dios no tenga efecto en la vida de las personas. Como lo dice Jeremías capítulo 7, versículo 24. Y dice aquí, y ellos no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en su propio consejo y en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Jesucristo mismo lo enseñó en la parábola del sembrador, donde compara la semilla que cae junto al camino con la palabra de Dios que llega a un corazón que es de roca, a un corazón que es de piedra, a un corazón que está endurecido. Dice la palabra, dice, y este fue el que fue sembrado junto al camino, en Mateo capítulo 13, verso 19. Jesús nos enseñó que es el corazón donde nacen todas las intenciones que se convierten más tarde en acciones y más tarde se producen esas malas obras, ¿no? Dice Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y a veces pensamos que es de nuestra mente, pero dice aquí la palabra que es del corazón. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Por tanto, la segunda necesidad en la vida del hombre es tener un corazón nuevo. El Señor nos promete en el libro de Ezequiel el darnos ese corazón a cada uno de aquellos que sean sensibles a su voz, a su palabra y se conviertan a Él de todo corazón. Y por último, para cerrar, la tercera necesidad espiritual en la vida del hombre es el Espíritu Santo. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Finalmente, la tercera necesidad que el hombre necesita es esta, la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas, que no es otra cosa más que el poder de Dios para poder cumplir con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. La presencia del Espíritu Santo es la que puede ayudar al ser humano a poder vencer su naturaleza carnal, a poder vencer a este mundo,
a poder vencer al mismo Satanás cuando viene y trae tentación a nuestras vidas. En la Escritura podemos ver cómo el Espíritu Santo ayudó a muchos hombres. Si vemos una larga lista, vemos por ejemplo, aquellos hombres que Dios usó para poder construir el tabernáculo y poder hacer los utensilios en el desierto. Dice que fue por el Espíritu Santo que Eldad, Medad y 70 ancianos profetizaron en el desierto de Israel. Y también vemos cómo el Espíritu de Dios levantó a grandes hombres para poder hacer grandes proezas, como Otoniel en el libro de los jueces, a Gedeón, a Jefté, a Sansón, al mismo rey Saúl y también al rey David cuando enfrenta al Goliat. Dice que el Espíritu Santo tomó a David y entonces fue el Espíritu Santo el que le dio esa capacidad para poder acertar en la debilidad única que tenía ese gigante y poder derribarlo. Y bueno, vemos ahí, nos damos cuenta que fue también el Espíritu Santo el que ungió a Jesús, el cual antes de iniciar su ministerio recibió ese respaldo. Dice la palabra que estando cuando viene el bautismo con Juan, dice que se abren los cielos, se oye una gran voz que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y dice la palabra que desciende y se posa sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, y dicen que recibe ese respaldo en la obra para poder cumplir con el propósito y el llamado para el cual había sido enviado por el Padre a esta tierra. Y vemos cómo es el mismo Espíritu el que lleva a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Y vemos ahí cómo él puede soportar esa tentación haciendo uso de la palabra, diciendo: escrito está, pero sobre todo con el poder del Espíritu Santo dentro de sus vidas. Y también vemos cómo en el libro de los Hechos, ¿no? Vemos también, dice que la casa, dice que de repente donde estaban todos reunidos, dice que viene un viento recio, el cual estaban todos ahí sentados dentro de la casa y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre ellos, sobre cada uno de ellos, y dice la palabra: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Para concluir, mira, hermano y amigo, es necesario en la vida del creyente el Espíritu Santo, porque es solamente el Espíritu Santo el que nos va a dar ese poder y esa capacidad para poder mantenernos de pie, firmes en esta tierra, en medio de todas las circunstancias que vamos a tener que enfrentar en esta vida. Es el Espíritu Santo el que nos va a dar esa fuerza y esa ayuda y esa capacidad para poder perseverar en todos los caminos de Dios. Porque dice la palabra: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pondréis por obra. Hoy en día necesitamos al Espíritu Santo que habite en nuestros corazones como creyentes, porque es la única forma como Dios va a poder hacer esa renovación dentro de nuestra vida, como lo dice el rey David en el Salmo 51, versículo 10, cuando le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que, hermano y amigo, no olvidemos esas tres cosas importantes. Número 1, las necesidades espirituales en la vida del hombre, que las cuales son una necesidad, es: número 1, ser limpios de nuestros pecados. Número 2, cambiar nuestro corazón malo y pedirle a Dios que renueve nos dé un corazón nuevo. Y tercero, necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Así es que oremos esta noche y pidámosle a Dios que Dios haga este cambio y esa transformación en nuestras vidas. Padre, es en el nombre de Cristo Jesús que esta noche nos acercamos a ti, Señor. Y al igual que el rey David, Señor, en el Salmo 51, hoy nosotros también reconocemos, Padre, que hemos fallado, que hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Padre, y hoy nos arrepentimos. Hoy, Padre, Señor, rogamos, Señor, para que tú, Señor Dios, perdone nuestros pecados, limpie nuestras vidas, Señor, y al igual que el rey David, Señor, hoy te pedimos, Padre, que crezca en nosotros un corazón limpio y que renueves un espíritu recto dentro de cada uno de nosotros, Señor. Hoy, Padre, hoy confesamos con nuestra boca e invitamos, Padre, para que tú envíes a Cristo a venir a nuestra vida,
para que hoy envíes al Espíritu Santo, Señor, a que more dentro de nosotros y nos dé esa capacidad, Padre, para poder levantarnos cada vez que tropecemos, Señor, y que no olvidemos, Señor, que todo don perfecto, que toda bendición proviene de ti, Padre. Hoy te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor, porque hasta este día tú nos has mantenido de pie, Señor. Y si hoy estamos vivos, Señor, es porque hay un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder mantenernos firmes en medio de las pruebas, Señor, en medio de los conflictos, en medio de las situaciones que estamos viviendo hoy, Señor, y que no olvidemos, Padre, que es, Señor, a través de la obra del Espíritu Santo, Señor, el que nos puede dar esa capacidad de mantenernos firmes y en victoria en medio de todas y cada una de las circunstancias que hoy estamos viviendo como nación y como familias y en la vida personal de cada uno de nosotros, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, dice la palabra, nos amaste de tal manera que enviaste a Jesús. Y hoy es a través de Cristo que nosotros somos perdonados. Como dice la palabra, justificados pues por la fe, hoy tenemos paz para contigo, Dios. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Y pedimos, Padre, esta noche también para aquellos que están sufriendo, Señor. Y te pedimos, Padre, que extiendas tu manto de misericordia, Señor, y traigas, Señor, esperanza a todo aquel que está necesitando en este tiempo, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esta palabra. Y te rogamos, Señor, que crece ese corazón limpio dentro de nosotros y que nos des un espíritu recto en nuestras vidas, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermano y amigo, te esperamos en la próxima transmisión y gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches.